flexión de columna, en la columna cervical, los cóndilos del occipital van a girar hacia anterior y deslizarse hacia posterior. Y en las demás vértebras, las carillas articulares inferiores de la vértebra superior se deslizan superior y anterior sobre las carillas superiores de la vértebra inferior. Para la columna dorsal y lumbar, las carillas articulares inferiores de la vértebra superior se deslizan superior y ligeramente anterior sobre las carillas superiores de la vértebra inferior. La extensión es la inclinación hacia atrás de la columna vertebral. Las carillas inferiores de la vértebra superior se desplazan hacia atrás sobre las carillas superiores de la vértebra inferior. Ahora, a continuación, yo les voy a explicar lo que es la rotación de la columna. La rotación de la columna vertebral implica una compleja interacción de deslizamiento y rodadura entre las superficies articulares de las vértebras. Bueno, la inclinación lateral o lateralización. Les hablaré de qué ocurre en su artocinemática en la columna tanto cervical, dorsal y lumbar. Ya, la columna cervical se divide en superior e inferior. La columna cervical superior, que tiene un rango de 10 a 15 grados, comprende de C0 a C2. En este, la inclinación lateral derecha, los cóndilos del occipital ruedan a la derecha y deslizan hacia la izquierda. El atlas o C1 se desliza a la derecha. El ligamento alar derecho se tensa y eso provoca que C2 rote a la derecha. eh, por tanto, la faceta izquierda de C2 se desliza hacia anterior y superior y la faceta derecha desliza hacia posterior e inferior sobre la vértebra C3. C3 sigue en movimiento. Y en tanto la columna cervical inferior tiene un rango de movimiento de unos 30 grados. Este comprende de C3 a C7. Las carillas articulares inferiores del mismo lado se deslizan en sentido inferior y posterior, y las del lado contrario en sentido superior y anterior. Se produce una ligera rotación ipsilateral o del mismo lado. En tanto, la columna torácica o también llamada columna dorsal tiene un rango de movimiento de 20 grados. Bueno, ocurre en un plano frontal en un eje anteroposterior. La vértebra superior se moviliza sobre la inferior. Las facetas superiores del mismo lado al sentido del macromovimiento se deslizan en sentido posterior e inferior. Las facetas superiores del lado contrario al sentido del macromovimiento se deslizan en sentido superior y anterior. Y por último, la artrocinemática de la columna lumbar tiene un rango de movimiento de 20 grados. Eh, el cuerpo vertebral superior se inclina hacia el lado de la concavidad. La faceta de la concavidad se desliza a inferior. La faceta de la convexidad se desliza a superior. El ligamento intertransverso y amarillo de la convexidad se tensa, al igual que la cápsula de la faceta. Ahora le hablaremos acerca de la artrocinemática de la columna. Aquí tenemos un cuadro, ¿no? Con todos los movimientos y los grados que cumple cada zona de la columna. En el caso de la flexión, en la zona cervical se da un 40 grados, en la dorsal 20 grados y en la lumbar 60 grados. Se puede ver que en el caso de la zona lumbar hay mayor flexión. En el caso de la extensión, la cervical se da 75 grados, dorsal a 25 grados, lumbar a 35 grados, siendo la zona cervical donde se puede ver mayor extensión. En el caso de la inclinación lateral, la cervical tiene a 30 a 45 grados, la dorsal a 20 grados y lumbar 20 grados, ¿no? Mientras que en la rotación también de igual manera en la zona cervical hay mayor grado de angulación, ¿no? De 45 a 60 grados, en la zona dorsal hay 35 grados y en la lumbar 5 grados.
Empezaremos con la artrocinemática de la columna cervical superior. Cuando hablamos de la zona cervical superior nos referimos al hueso occipital, a la C1 que es el atlas y la C2 que es el axis, ¿no? En la flexión se da a unos 15 grados. Los cóndilos del occipital ruedan hacia anterior y se deslizan hacia posterior. El atlas se desliza a anterior y la C2 se desliza adelante sobre la C3, pues, ¿no? En este movimiento se tensa la médula espinal y el ligamento nucal. Mientras que en la extensión de la zona cervical superior se da de 15 a 25 grados, ¿no? Los cóndilos del occipital ruedan hacia posterior y deslizan hacia anterior, ¿no? El atlas desliza hacia posterior y la C2 se desliza sobre la C3, ¿no? Aquí sí se destensa pues la médula espinal y el ligamento nucal. En la inclinación lateral que se da de la C0 a la C2, ¿no? Es un grado de 15 a 25 grados, ¿no? Los cóndilos del occipital ruedan hacia la izquierda y se deslizan hacia la derecha, ¿no? Y el atlas también se desliza hacia la izquierda, ¿no? El ligamento alar derecho pues se tensa y esto provoca que la C2 rote hacia la izquierda, ¿no? También la faceta derecha de la C2 se desliza hacia anterior y superior y la faceta izquierda se desliza hacia posterior e inferior, ¿no? Sobre la C3, ¿no? Y la C3 sigue el movimiento. En el caso de la rotación se da a un ángulo de 45 grados, ¿no? El cóndilo derecho del occipital se desliza hacia posterior e inferior y el cóndilo izquierdo se desliza hacia anterior y superior. La C1 rota derecha sobre la C2 y la faceta izquierda del atlas hacia anterior y superior, mientras que la faceta derecha se va hacia la posterior e inferior, ¿no? El ligamento alar también, el izquierdo, se tensa y rota sobre la C2, ¿no? La C2 sobre la C3, la faceta izquierda va hacia anterior y superior y la faceta derecha hacia posterior e inferior. En el caso de la cervical inferior, que empieza desde la C3 hasta la C7, ¿no? En la flexión, las carillas articulares inferiores de las vértebras superiores se deslizan en superior y anterior respecto a las carillas articulares superiores de las vértebras inferiores, ¿no? El máximo desplazamiento angular se da en la C5 y la C6, ¿no? En la extensión, las carillas articulares inferiores de la vértebra superiores se deslizan en sentido inferior y posterior, ¿no? Respecto a las carillas articulares superiores de las vértebras inferiores, ¿no? El máximo desplazamiento angular se da en la C5, también en la C5 y C6, ¿no? Tanto como en la extensión y la flexión. En la inclinación de la C2 a la C7, las carillas articulares inferiores ipsilaterales se deslizan en sentido infero-posterior, ¿no? Y las contralaterales en sentido supero-anterior. Se produce una ligera rotación ipsilateral, ¿no? Y en la rotación se da una angulación de 40 a 45 grados. Las carillas articulares inferiores de las ipsilaterales se deslizan en sentido posterior-inferior y las contralaterales en sentido supero-anterior. En el caso de la columna torácica tenemos la flexión que se da entre 30 a 40 grados, ¿no? Este movimiento se da en el plano sagital con un eje transversal, ¿no? La vértebra superior se moviliza sobre la inferior, ¿no? Y la faceta articular de la vértebra superior se desliza hacia arriba y hacia adelante, ¿no? Mientras que la extensión se da en un ángulo de 20 a 25 grados, ¿no? La faceta articular de la vértebra superior se desliza hacia abajo y hacia atrás, ¿no? La limitación del movimiento es determinado por el contacto de las apófisis espinosas, ¿no? Sobre las vértebras torácicas medias, ¿no? Ya que estas apófisis espinosas tienen mayor angulación, ¿no? A diferencia de las otras vértebras de la columna, tanto cervical o lumbar.
En el movimiento y la inclinación se da unos 25 grados, ¿no? Este movimiento se da horizontal con el eje anterior y posterior, ¿no? La vértebra superior se moviliza sobre la inferior, ¿no? Las facetas superiores ipsilaterales al sentido del macromovimiento se deslizan en sentido posterior-inferior, y las facetas superiores contralaterales al sentido del macromovimiento se deslizan en sentido supero-anterior, ¿no? Mientras que la rotación se da en un ángulo de 30 grados, ¿no? En el plano transversal con el eje vertical, ¿no? Así. La vértebra superior se moviliza sobre la inferior y se realiza un deslizamiento muy pequeño por la presencia de las costillas, ¿no? Cuando la vértebra rota, la costilla ipsilateral rota posterior, mientras que la costilla del lado izquierdo rota hacia anterior. Ahora, en la artrocinemática de la columna lumbar, en la flexión se da a 60 grados, ¿no? El cuerpo vertebral superior se inclina y desliza hacia anterior, y las facetas superiores se deslizan a superior respecto a las facetas de la vértebra inferior. Se tensa la cápsula facetaria, el ligamento común vertebral posterior, el ligamento amarillo, el ligamento interespinoso, el ligamento supraespinoso, ¿no? La extensión se da a unos 35 grados. El cuerpo vertebral suprayacente se inclina hacia atrás, y las facetas de las vértebras superiores se deslizan hacia inferior, tensándose el ligamento vertebral común anterior. En el caso de la inclinación, pues el cuerpo vertebral superior se inclina hacia el lado de la concavidad, ¿no? Si inclinamos, por ejemplo, la faceta de la concavidad se desliza hacia inferior, y la faceta de la convexidad se desliza hacia superior, ¿no? El ligamento intertransverso y amarillo de la convexidad se tensa, al igual que la cápsula de la faceta, ¿no? Mientras que en la rotación, la faceta del lado opuesto a la dirección hace de fulcro, ¿no? Y la faceta del mismo lado de la rotación se abre en distracción. Siendo así, en una rotación lumbar a la derecha, la faceta izquierda es el punto de apoyo y la derecha se distrae.